Probad y ved. Historia de hoy. Atento a la misión. Mi nombre es Janina Osorio. Soy adventista de nacimiento. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Libertador San Martín, en Argentina, porque estoy estudiando en la Universidad Adventista del Plata. En mi infancia, mi maestra fue una gran incentivadora de mi pasión por la misión cuando me contaba los relatos misioneros en la escuela sabática. Muchas veces ella me ponía como personaje principal de la historia y me hacía sentir muy importante, como si yo estuviese en ese lugar. Esa maestra es mi madre. En el 2009 tuve la oportunidad de participar en el primer proyecto Misión Caleb en Paraguay. Era el inicio de una vida en misión. A partir de ese momento pasé a involucrarme en los proyectos misioneros de la iglesia en mi país durante mis vacaciones. Mi vida se transformó en todos los sentidos, principalmente en la parte espiritual, cuando yo veía la necesidad que tenían las personas de conocer a Jesús. Cada vez que presenciaba un bautismo, como fruto de nuestro trabajo evangelístico, yo renovaba mis fuerzas espirituales. Mi corazón se alegraba al ver personas sinceras, sin esperanza, que ahora podrían tener una vida nueva en Jesús. En el 2014, mi padre me incentivó a tener mi propio negocio y me abrió una tienda en el rubro de muebles. Me sentí muy contenta al tener mi propio negocio. Pero algo dentro de mí me decía en aquel momento de mi vida que solo sería plenamente feliz en un lugar donde estuviera mi corazón, en el campo misionero. Fue así que participé del proyecto Un Año en Misión en La Rioja, en Argentina. A fines del 2015 fui llamada para representar a Argentina en el proyecto Un Año en Misión Sudamericano en Chile. En cada llamado yo sabía que tenía que empacar mis valijas y seguir adelante, porque sabía y sentía que era un llamado que provenía directamente del cielo. Yo me había propuesto un nuevo proyecto, trabajar en una región donde no hubiera presencia adventista. Yo sabía de los grandes desafíos para Argentina en el 2017 y me coloqué en las manos de Dios para participar en algún proyecto evangelístico en ese sentido. Durante el Congreso de Jóvenes en Argentina fue lanzado el desafío de abrir un centro de influencia en Luján, Buenos Aires. Fue así que en marzo del 2017 viajamos a la ciudad de Luján un grupo de 8 chicas. Actualmente aquí en la universidad se encuentran 3 de ellas estudiando junto conmigo. Actualmente ellas también estudian en la universidad y ninguna de nosotras lamentamos el hecho de haber postergado un poco la conclusión de la carrera universitaria para participar en los proyectos misioneros de la iglesia. Chicas, les tengo un nuevo desafío. Próximas vacaciones, una actividad misionera todas juntas. ¿Se topa? Sí, wow. Se topa. Actualmente, mis amigas y yo nos estamos preparando y capacitándonos para servir al Señor donde quiera que sea. Fue un regalo de Dios en nuestras vidas poder dedicar la fuerza de nuestra juventud para el avance de la obra de Dios aquí en la tierra. Tal vez ya hayas hecho varios planes para tu vida, pero aún no está incluido el trabajar para el Señor. Por eso, hoy te invito a reconsiderar tus proyectos y decir: Señor, no solo estoy dispuesto a vivir mis sueños, sino a vivir los sueños que tú tienes para mi vida. ¿Aceptas vivir la experiencia? Probad y ved. ¡Qué extraordinaria experiencia de fe vivió y vive Janina, una de nuestras estudiantes de la Universidad Adventista del Plata, aquí en Argentina! Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.
Vamos a estudiar otra linda historia de la Biblia. Si ya se la saben, es bueno repasarla para contársela a nuestros familiares que están ahí en casa. Les invito a buscar en Lucas 19 y vamos a leer qué dice en Lucas 19:1. Jesús había entrado a la ciudad de Jericó. Mucha gente, pero mucha gente quería verlo. Y entonces todos estaban apretados junto a Jesús, querían verlo. Jesús iba pasando por muchos lugares. ¿Has visto una vez en la televisión o en el celular o en otro lado que hay mucha gente rodeada a alguien que es muy famoso de la tele? Alguien que sale en los videos, sale en YouTube, está muy apretado. Todos quieren escuchar lo que dice. Eso le había pasado a Jesús, pero había un hombre muy pequeño de estatura que quería ver a Jesús, pero como era tan chiquitito, como era muy pequeño, no podía llegar a verlo. Les invito a leer en Lucas 19:4, que ahí dice la idea que se le ocurrió para poder ver a Jesús. Dice aquí, y corriendo delante se subió a un árbol que se llama sicómoro. Ahí se subió para poder ver a Jesús. Entonces, ahí Jesús pasó por allí y Zaqueo lo miró. Estaba tan contento, estaba viendo a Jesús. Jesús levantó la mirada. ¡Zaqueo, baja de ahí!, le dijo. Zaqueo bajó apresuradamente. Entonces Jesús le tocó el hombro y le dijo: hoy iré a comer a tu casa. ¿Te imaginas si alguien toca la puerta? Tú vas a ver corriendo quién es, o tu mamá, o alguien. Tú esperas, o tu mamá espera que sea alguien que trae el agua, alguien que trae libros, repartiendo libros, o el cartero, el que sea. Pero en vez de ser alguna de esas personas que mencioné, ¿es Jesús? Tú estarías tan emocionado, abrirías la puerta y Jesús entra y te dice: hoy iré a comer a tu casa. ¡Sí, qué alegría! ¿Y tú le vas a decir sí o no? Por supuesto que sí. Jesús va entrando y tú sacas todas las cosas que están en la mesa, pones la mesa con los platos más bonitos y bien limpitos. Tu mamá cocinaría la mejor comida, la más rica para Jesús. Jesús estaría muy alegre contigo porque tú le preparaste la mesa para comer. Entonces, Zaqueo se sintió así igual, se sintió tan feliz. Estaba al lado de Jesús comiendo y levantó la voz y dijo: si yo robé algo, porque Zaqueo era cobrador de impuestos y cobró más de lo que tenía que cobrar. Si yo robé algo a los pobres, si yo le saqué algo de dinero, le volveré 4 veces más lo que le saqué. ¡Oh! Eso es ser muy bueno. Jesús se alegró con él. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esta historia hoy? Para aprender que cuando Jesús entra en tu puerta, en la puerta del corazón, tú siempre lo recibes con amor. Entonces, el versículo que les dejo para memorizar está en Lucas 19:9. Que dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es el hijo de Abraham. ¿Quieren tener alguna cosa para hacer mientras escuchamos este lindo sermón que vamos a tener?
pueden agarrar una hoja, dibujar un tronco de un árbol, busquen en los árboles de afuera o pasto para pegarle y no olviden de hacer un hueco para que esté ahí arriba Saqueo. Les invito a orar para después encontrarnos con un lindo sermón. Querido Señor que estás en el cielo, gracias porque hoy pudimos reunirnos y que podemos tener este lindo cultito. Que esto les deje un lindo sábado. También, Señor, te pido que en este sermón pueda ser muy lindo para que deje una buena palabra, algo lindo para recordar siempre. Te pido que cuando volvamos a salir a la iglesia, a la plaza y otros lugares, Señor, podamos estar tan felices. Gracias porque veremos tu segunda venida. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Esperanza en Fuga busca replicar un tiempo que las Sagradas Escrituras presentan. El primer punto que presenta es la época. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Ahí vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora por abrir tu palabra, para que nos hables directo al corazón y nos llenes de esperanza en el medio de este mundo convulsionado y afligido. Que podamos recibir una caricia al corazón en este momento de dificultad, para que la seguridad en Cristo Jesús sea una certeza y un gozo en el corazón de cada uno de mis hermanos en esta hora. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos las gracias. Amén. El primer punto, vemos allí que la cronología bíblica coloca el ministerio de Jonás en tiempos del rey Jeroboam II de Israel, que reinó desde el 793 al 753 a.C., y este episodio pudo haber ocurrido bajo el gobierno de Hadad Nirarit III, rey de Asiria. Y aquí viene el primer punto de importancia, que es el periodo en que Jonás profetizó, que tiene similitud, como en el tiempo paralelo también a Isaías contemporáneo, y también a nuestro momento en el que vivimos. Este periodo de Jonás que profetizó fue de gran angustia para la nación. Fue muy complejo. Allí en el segundo libro de Reyes, el verso 14 al 26 al 27, tenemos allí, hay un cuadro que diagnostica bien el episodio de lo que sucede allí. Pero todos los reyes que ocuparon el trono de Israel hicieron el mal a la vista del Señor. Y se cernían el castigo nacional. Mediante Jonás, el Señor predijo una recuperación del poderío nacional. Y eso es muy bueno. Fue Él quien predijo la prosperidad de Israel. Esta predicción se cumplió entre los días de Jeroboam II, aproximadamente. Parece que el alivio no ayudó al pueblo, tuvo un propósito de ser un aliciente para que la nación se volviera a Dios. Y a veces nos ocurre a nosotros. Podemos tener de pronto una situación económica que mejoró, el trabajo, tengo que cumplir con los objetivos, y comienza a mermar la vida espiritual, comienza a mermar el encuentro con Dios. En aquel momento sucedió lo mismo, porque somos personas y tenemos muchos problemas. Y en esos problemas es donde el Señor nos quiere ayudar, y a donde vino a ayudarnos. Él vino a buscar lo que se había perdido, la raza humana. La prosperidad fue una demostración de lo que la nación podría alcanzar bajo las bendiciones del cielo. Dios quiere prosperar a su pueblo, no lo quiere hundir en la miseria. Sin embargo, a pesar de la bendición divina, Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo hicieron sus sucesores. Y para no entrar en la crítica, también nosotros estamos muy similar a esa situación, ¿no? También muchas veces podemos estar en esas situaciones de conocer a la palabra de Dios e ingresar a veces en situaciones que realmente no son de las mejores. Vamos a ir al texto ahora. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Este es un detalle interesante. ¿Por qué expresa estas palabras allí? Porque el contexto hebreo le hace un énfasis principal a estas palabras de Dios, que no son cualquier palabra. Vamos a analizar un poquito más. El verso 3, allí nos menciona, el capítulo 1, verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía hacia Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis delante de Jehová. Este delante de Jehová significa en su misma presencia, le importó muy poco, un desfachatado. Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. Solo con pensar, piensen en ustedes, no lo hablen, solo piensen.
¿Cuántas veces delante de Dios ignoramos su presencia, los consejos y aún las acciones por una conveniencia propia o por un enojo personal? Se levantó de su presencia, le importó la nada misma. Eso dice el énfasis del texto original. Le importó la nada. Así que de pronto encontramos allí que en el texto que leíamos anteriormente, él emprende este viaje que tiene que ir a Nínive, para que vean ustedes dónde estaba Nínive. Él estaba aquí, tiene que viajar hacia Jope, y los barcos navegan muy cercano a la costa, más o menos unos 6 meses por año nada más, por el tipo de clima. Ellos no viajan mar abierto. Así que esta línea que ustedes ven aquí solo es una línea que muestra la punteada hacia dónde se dirigía, pero en realidad no navegan a mar abierto. Y ahora van a ver. La arqueología, como ustedes en algún momento leyeron el texto de Lucas, dice, aún las piedras hablarán, también se refiere a la arqueología. Los hallazgos arqueológicos también dan testimonio de la palabra de Dios y de las ciudades y de los hechos y de tablillas y documentos históricos como las cuevas de Qumran y otros tantos que aparecen allí, papiros y mensajes que confirman que los textos que hoy compone nuestra Biblia, nuestra biblioteca, son de esos siglos y que tienen la veracidad y la rigosidad, el rigor del texto original, o por lo menos copias de los originales. Y Jonás se levantó para huir, no se levantó para ir a predicar. Por eso el comienzo es esperanza en fuga, porque la esperanza somos nosotros llevando el mensaje de la esperanza, portadores de esperanza. Voy a responder un poco también ahí a la escuela sabática. El ser humano es un portador de esperanza, porque tiene que ir a llevar un mensaje especial. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová hacia Tarsis, a Tarsis de España. Es decir, a 3.830 kilómetros aproximadamente. Mediante Jonás, el Señor predijo una recuperación del periodo nacional, que es lo que mencionamos anteriormente. Y fue él quien predijo la prosperidad de Israel y la vio. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no quiso ir a hablar? Se levantó para huir. Piensen ustedes, son uno de los tipos de personalidades, que pueden ser cualquiera de nosotros, que cuando toman una decisión, tienen un pensamiento, no lo quieren cambiar, no lo van a cambiar. Y tienen que combatir ahí el Espíritu Santo con las personas. Y a veces cuando nosotros tomamos una idea, los vínculos se dañan en el hogar también. Hay gente con una postura que dice no, y a veces ni siquiera da lugar a la razón, al arrepentimiento de la gente. Somos personas, las personas nos equivocamos. Podemos retomar el camino, podemos arrepentirnos, pedir perdón, tratar de salvar el vínculo. ¿Por qué esa distancia? Porque es la distancia del egoísmo. Él tenía que ir a esta ciudad de Nínive y tomó el camino más extenso. El imperio asirio fue entre el siglo VII y VIII a.C., donde también estuvo Isaías, y donde la misma complejidad que vivía el mundo angustiado y el mismo pueblo estaba asqueado, harto de escuchar a los profetas. No los querían escuchar. Dice, ahora este hombre va a volver a hablar, dice un renglón aquí y otro más allá, y otra va a decir esta palabra acá. Así se burlaban de Isaías. Y aquí tenemos un mapa donde muestra también que Nínive, donde se encontraba, y él se dirigió hasta este lugar. El lugar opuesto. Esto es lo que hace una persona sin Dios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura o necedad, porque no las puede discernir, porque solo se han de discernir espiritualmente. Es decir, ¿qué sucede con las personas espiritualmente? ¿Qué pasa con este hombre que predicó? Jonás no se levantó para obedecer a Dios, sino para desobedecerle. Como el joven rico no estaba dispuesto a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa en las personas? ¿Por qué ir a Nínive? Porque su maldad ha subido delante de mí.
Jonás capítulo 1, verso 2. ¿Por qué ir a Nínive? Porque hay gente que está sufriendo. Porque hay que llevarle esperanza a estas personas, hay que llevar salvación. La expresión en algunas o similares a estas se usan para los pecados del mundo antidiluviano. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, el versículo 5. Vamos a ver lo que nos menciona allí la palabra de Dios. Capítulo 6, verso 5. Y dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y ahí podemos ver también nosotros que el siglo XXI, el tiempo de la gracia estaba por terminar. Y el fin del mundo, el primer fin del mundo llegó. Tenían que alertarlos. Y ahora el tiempo de la gracia estaba por terminar para Nínive. Y tal vez el tiempo de la gracia puede estar terminando como estamos en el fin del tiempo del fin, en la séptima iglesia de las profecías, en el sexto sello de las profecías de Apocalipsis. Estamos en el final. Y vamos a ver ahora Sodoma y Gomorra, otro adelanto, pero no del primer fin del mundo por el diluvio, sino un adelanto de la segunda venida de Jesucristo, hecho en Génesis, capítulo 18, versículos 20 y 21. Este es un adelanto de la segunda venida de Cristo en el sentido también de la destrucción de la ciudad. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y aquí viene otra vez a ver la necesidad de las personas, la lucha de la gente, el dolor del ser humano. No viene a golpear, viene a sanar. Pero también la maldad debe cumplir un ciclo, porque la maldad, el pecado, la muerte, no es parte de la vida. Es un intruso en la vida que Dios dispuso para el ser humano. Cuando algunos dicen, bueno, la muerte es parte de la vida. No, desde el punto de vista teológico no es así. La muerte es un intruso. Por eso Jesús tuvo que venir a dar su vida para reivindicar y dar una salida a la gente. Aún los que creen en Cristo, aunque estén muertos, vivirán. Gracias a la muerte victoriosa de Jesucristo, a su vida triunfante, Él venció la muerte de la que no se regresa. Y te lo otorga a ti si se lo pides. Esa misma victoria de la cruz, ahora el Señor le dice a Jonás, ve y predícala a Nínive. Ve y dile a los ninivitas, dile a los asirios que Dios es muy bueno. ¿Por qué ir a Nínive? Vamos a ver ahora 700 años después este versículo. Mateo capítulo 9, verso 36. Y al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El mismo pensamiento que dijo en el diluvio, el mismo pensamiento que dijo en Sodoma y Gomorra en el siglo XVIII antes de Cristo, lo dice ahora en el siglo VII, lo dijo en el siglo I y lo dice ahora en el siglo XXI después de Cristo. Y te lo sigue diciendo hoy. Jesús mantiene el mismo sentir. Dios te ama, nos ama y quiere lo mejor. Quiere convertir la tristeza en gozo. Pero quiere que la esperanza no esté en fuga. Porque somos portadores de esperanza. No somos la esperanza, pero somos portadores de esperanza y gracias que esa esperanza es Cristo Jesús en su regreso, la esperanza que es Cristo nos ayuda a nosotros en nuestra salvación. Yo no predico para salvar a otros. Porque predico porque dentro de mi salvación está incluido el otro, para que el otro también sea salvo. Jonás capítulo 1, verso 4 al 7. Mas Jehová hizo levantar
un gran viento en el mar y se hizo una gran tempestad en el mar que se pensó que se rompería la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, aligerar la carga. Pero Jonás se había bajado a la bodega, es decir, del lado del buque atrás, y se había echado a dormir. ¿Qué persona puede dormir en el medio de este gran conflicto? En el medio de esta marea, el barco, su piso se mueve, pero no le interesa porque su mente está en otro lado. Y eso nos sucede a nosotros también, hermanos, a veces. Se nos mueve el piso, la situación es compleja, pero nuestra mente tomó una decisión y quiere ir a alcanzar ese objetivo, aun aunque pierda la vida en ese objetivo, porque tal vez tiene que ver con mi yo, tal vez tiene que ver con mi placer, tal vez tiene que ver con mis deseos. Y como decíamos en otra oportunidad, el hombre cambió el compromiso y el deber por el deseo y el placer. Y el mestre, es decir, el principal de la nave, vino a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Por qué dicen ellos que van a perecer y Jonás se va a dormir? ¿Qué le pasa a este hombre que tiene una actitud tan indiferente, tan inoportuna en relación de desprecio a la vida y a la vida de los demás? Por lo menos lo que refleja allí. Jonás capítulo 1, verso 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué pasa? Teme a Jehová, pero va al otro lado contrario al que Dios le dijo. Y nosotros a veces decimos exactamente lo mismo. Somos adventistas del séptimo día, soy adventista de cuna, ¿no? Que solo nosotros sabemos qué significa eso, porque la gente no entiende qué es cuna, no entiende qué es la pluma inspirada, no entiende nada de ese lenguaje muy, muy personal, muy casero. Y de pronto dice: yo soy hebreo y temo a Jehová, y Dios hace una frase hecha. Pero me voy a Tarsis de España, 3.800 y pico de kilómetros, totalmente opuesto hacia el lado donde Dios me dirigió. Con las palabras digo algo, pero con los hechos hago lo contrario. Y Jesús dijo: mire, escuchen a los fariseos, ellos hablan la verdad. Hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. Jonás, verso 10, capítulo 1. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué ellos entendieron que huía de delante de Jehová? ¿Por qué Él se los ha declarado? Porque Él les dijo: mirá, yo me estoy yendo porque Dios me mandó a un lugar. Es decir, aquí hay un hecho muy importante que tiene que ver con que Él sabe lo que está haciendo, pero hace lo contrario. ¿Será que nosotros sabemos que hay que predicar la palabra, que hay que alivianar a los necesitados, que hay que alivianar a los dolientes, y seguimos mirando por otro lado? Y él les respondió: tomadle y echadme al mar, y el mar se aquitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, totalmente consciente de lo que está sucediendo. ¿Qué tipo de personalidad nos está presentando acá? Verso 14 al 15. Entonces clamaron a Jehová y dijeron ellos: te rogamos, oh Jehová, te rogamos, nos dejes que perezcamos por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furia. Tremendo. ¿Cómo sabe él todo el proceso? Miren, algunos podrían decir de Jonás: bueno, Señor, este hombre, ¿qué tipo de personalidad tiene? Porque el Señor lo sigue sosteniendo. Observen un detalle. Cuando Dios habla también con David y el rey Saúl, al rey Saúl, Dios en un determinado momento de la historia de su vida
porque no fue hacia la dirección que Dios le dijo, y otras tantas cosas que la Escritura no registra, pero que sí tuvo una interacción con Dios, y Dios tomó la evaluación de decidir hacer silencio frente a las palabras del rey Saúl. Y Saúl murió sin Dios. Quiere decir que cuando Dios interpreta, ve en las personas, como en Sodoma y Gomorra, ya había emitido juicio sobre Sodoma y Gomorra, y las destruyó, hizo un adelanto de la segunda venida, no quedó nada de ese territorio, hasta el día de hoy. Y aquí él dice, consciente, por eso digo, debemos ser prudentes en el juicio de Jonás, porque puede ser parecido a cualquiera de nosotros. Pero aún así, este hombre en su interior estaba la fidelidad en Jesús, porque Dios quería alcanzarlo de toda manera. El versículo 15, como decíamos recién, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó su furia. Vamos a ver un texto similar a eso en el Nuevo Testamento, 700 años después de este episodio, una vez más. Mateo capítulo 8, verso 26. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande en bonanza. Si ustedes van al texto, al comienzo de nuestro encuentro, el versículo que nos habla allí en el capítulo 1, dice que Dios levantó esta tormenta en el medio del mar, y Dios hizo que esa tormenta se levantase, ¿no? El versículo 4, y levantaron un gran viento del mar, y hubo el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y ahora podemos ver acá, es el Dios que controla los átomos, los elementos. Es el Dios que hace de la nada. Es el Dios que todo lo puede, que puede cambiar tu corazón, que puede hacer que dejes de tomar alcohol y golpees a tu familia. Puede hacer que dejes de estar todo el día corriendo detrás del dinero, o detrás de la fama o del aplauso profesional. Puede ser, ¿por qué no? Puede hacer que dejes de tener frustraciones que llevas por años en tu vida, para entender de que tal vez esa frustración que llevas, tal vez nunca fue algo importante para tu vida y es tiempo de abandonarla. Tal vez estás luchando con alguna otra adicción. O tal vez es la primera vez que estás enfocando la vida en la Escritura después de muchos años desde otro modelo, desde otra forma, desde los ojos de Jesús. Poder ver un cambio en la vida, de que la esperanza debe ser llevada y debe ser vivida y compartida, y no llevarla a otro lugar, no aprender para uno y ocultar el conocimiento o exhibirlo para esgrimirse entre otras personas que conoces de las profecías y para humillar o para mostrar cierto conocimiento que otros no poseen. Ese no es el mensaje de Dios. El mensaje no es nuestro, es de Jesús. Y debe ser llevado. Somos portadores. Si somos una lámpara, solo portamos la luz, no somos la luz. Voy a ir cerrando allí. El psicólogo clínico, es un investigador estadounidense, John Gottman, estudió los patrones disfuncionales de la interacción, principalmente de las parejas, de los matrimonios. Y él dice que hay un factor importante, lo llama los 4 jinetes del Apocalipsis. Y dice que hay 4 puntos claves en que las personas no tendrían retorno a unificar nuevamente su relación, su vínculo, por ejemplo en el matrimonio, o la persona con algunas otras cosas. Y yo en este momento tomé esa investigación para poder tomar esto que viene ahora aquí. Él dice que el primer punto que no se puede reivindicar las cosas es a través de ser una persona crítica, todo el tiempo crítico, ácido. Una persona crítica no tiene posibilidad de tener un vínculo. Y si Jonás se pone en ese estado de crítica continuamente, ¿por qué tengo que ir a hablarle a los caldeos que son una nación sangrienta? Hay más datos, no los doy por razones de tiempo, pero hay más datos que se hablan de Babilonia. Era muy difícil ese pueblo, ese ejército. Ellos cubrían a Siria,
cubrían sus herramientas, sus armas con la piel de las personas. Las forraban, las lanzas, la madera con la piel de los seres humanos, a quienes ellos capturaban. El segundo punto, para que una relación no se lleve adelante o sea difícil, es la actitud defensiva. Siempre me estoy defendiendo, no, yo no tengo la culpa. Son los otros, fueron aquellos, esta gente no lo merece. Bueno, yo pienso que sí, como si yo fuera el dueño de la verdad, quién sí, quién no. El otro punto clave que encontré también allí en esta prédica es la actitud evasiva. No, sí, pero no. Lo voy a hacer, pero voy para otro lado. Sí, cómo no, estaremos con ustedes, oraremos, pero en realidad ni lo tengo en consideración. Sí, vamos a hacer actividad misionera, vamos a compartir la palabra, es necesario, estamos en el tiempo del fin, pero lo único que me interesa es seguir estando en mi confort, aún aunque me vaya de la ciudad al campo. Sigo pensando en mí, aunque diga y me involucre en mensajes que parecen revolucionarios o que parecen conducidos en un mensaje cristiano, pero en realidad no es más que seguir atendiendo mi necesidad personal, aún egocéntrica. Cuarto y último punto de los 4 jinetes de John Gottman, dice, es el desprecio. El desprecio por la vida de los demás. No compartir la palabra, no saber que esas personas dependen, están sufriendo, están necesitando, tienen necesidad de Jesús. Elena de White menciona en el libro Profetas y Reyes, página 199, lo siguiente. Si el profeta hubiese decidido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. En su poder infinito para salvar. Ve y predica y habla la palabra. No sabes cómo va a actuar en esos corazones. Normalmente los barcos en esta línea roja que ustedes ven aquí en la pantalla, los barcos hacían este viaje para ir a Tarsis de España. Iban bordeando la costa no más de 200 metros, 300 metros de la costa y solo algunos meses en el año. Es por eso que él aún viajando hacia Tarsis de España, por eso el viaje no era así, la arqueología nos muestra bien claro en la historia que los viajes son bordeando. Por eso aún así, aunque él sacó pasaje de Jope para Tarsis de España, quedó cerquita, donde fue lanzado por este monstruo marino, el Leviatán en otros textos, fue lanzado cerca para que llegue a Nínive. Aún haciendo lo contrario, Dios permitió que él pudiera llegar allí. ¿Qué hacer? ¿Y qué hago ahora que llego a Babilonia? ¿Qué hago ahora que llego a la ciudad? ¿Qué hago ahora con este mensaje a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi suegra, a mi suegro, a mis compañeros de trabajo? Ahora conocí la verdad, el sábado no voy a trabajar. ¿Qué les digo? ¿Cómo les digo que no? Mirá, ahora no voy a tomar más esta bebida que tomaba con ustedes. Ya el estar alegre o alcoholizado cada tanto ya no va a ser una forma, porque me he dado cuenta que por la gracia de Dios necesito tomar o beber sustancias o fluidos que me hagan mantener el equilibrio, no perderlo. Y entonces, ¿qué hacer? Y el texto de Jonás, capítulo 3, verso 3 dice, predica en ella el mensaje que yo te diré. Predica la palabra, ve a salvar personas, llévale esperanza. Esta gente está perdida, están sufriendo. No, pero estos tipos son sádicos. Esta gente necesita salvación, no conocen otra cosa. Necesitan que haya un mensaje. ¿Cómo hacer? Ir y discipular. Versículo 4 del capítulo 3. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí a 40 días. La forma de las cosas son importantes. Podemos tener razón y la razón no nos habilita a ofender. Nínive tiene 40 días, es cierto, pero díselo con amor,
Muéstrale que Dios, el que les está dando la advertencia, es muy bueno. Quiere ayudar a sus hijos que están luchando con las sustancias. Van a su pieza y encuentran a su hijo mal. El resultado, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor. ¿Por qué registrar esto? ¿Por qué registrar esto? Porque el resultado está aquí. Este es Mateo 28. Vayan y prediquen. Versículo 20, la gran comisión. Enséñenle, recuérdenle todas las cosas que les he enseñado. Lo demás lo resuelvo yo con la gente. Vayan y hagan esto. Para su bien hagan esto. No para quedar bien conmigo, porque esto es vida para el cristiano, predicar la palabra. Esto es una razón de ser, real sacerdocio. Hermanos, ¿por qué predicar? Hay sufrimiento en la ciudad. En el siglo XXI estamos igual que en aquella época. ¿Por qué? ¿Qué predicar? Predica la palabra de Dios. No inventes nada, di lo que hay que decir, que hay un Dios que no se regocija de tu dolor, que quiere ayudar al caído, que asiste al doliente y que aún no importa lo que hayas hecho, mientras todavía la puerta de la gracia esté abierta, hay salvación, hay una oportunidad. ¿Cómo predicar? Y haciendo amigos y discípulos. Con tu ayuda la esperanza no estará en fuga. Tal vez hay personas, están tus hijos o tus nietos, y entras a la pieza de al lado, solo estás a 1 metro de ellos, que te separa la puerta de tu dormitorio y la de tu hijo o la de tu nieto. Y tal vez en ese metro de distancia parece que habría un abismo, porque nunca abres esa puerta, o porque nunca pasas esa puerta, porque parece que esa puerta tiene hielo, parece de esa puerta el demonio tiene guarida. Y tal vez sea cierto. Pero hay una persona que está sufriendo. Y tal vez necesite, aún después de sus gritos y de que esté despotricando contra todo lo que sea Dios y tu persona, tal vez necesite tu abrazo, tal vez necesite tu perdón. No necesita que lo rotules y lo califiques como un perdido. Porque aún Jesús quiere enviarle ese mensaje a ellos hoy. Tal vez hoy tenemos que dejar de estar con una esperanza en fuga. Ser creyentes, participar de de la palabra de Dios, de compartir, pero cuando llegamos en nuestra intimidad, en nuestra casa, no compartimos con nadie. Ellos no creen, ¿qué les voy a hablar? Ellos se burlan. Se pueden burlar de algunas cosas, pero saben, tu testimonio no puede ser borrado. Porque desde el silencio podrás llevar la cruz del Calvario a las retinas de los ojos de los que te observan. Tal vez hay otras personas que están esperando que le cuentes de Jesús, que los ayudes a alivianarse. Y tal vez de 40 días, no sé qué tiempo, tal vez se arrepientan y Dios, que conoce todos los corazones, los perdone. Aún los sane. O aún, aunque mueran, puedan darle el privilegio de que mueran en Cristo. Comencemos hoy por nuestro hogar. ¿Qué les parece? Puede ser una oportunidad. Tal vez hay alguien en casa que todavía no le hablamos. O que hace tiempo que nos es difícil llevarlos a la iglesia, a los hijos, a la suegra, al cuñado, al esposo, a la esposa. Nos es complejo, nos es difícil. Tal vez, si hacemos caso al Señor y disfrutamos de ese mensaje y tomamos ese tiempo, no como los decía esos 4 jinetes del Apocalipsis que allí presentábamos recién, donde de pronto se apodera la crítica, la actitud defensiva, esa actitud evasiva o el desprecio. Ustedes siempre hacen lo mismo, siempre sos igual, lo hacen esto porque son egoístas. No voy, no hablo con ustedes porque ustedes siempre me critican.
Y de pronto ya viene el desprecio como para decir, ¿qué le voy a hacer? Que se lo lleve el diablo. Y a veces las personas podemos tener esa actitud. Pidámosle a Dios que nos ayude a que eso no suceda. El tiempo de la gracia está por terminar, hermanos. Y las personas están esperando en la ciudad, o tal vez en tu propia casa, que le hables de Jesús. Dios te bendiga.